Bienvenidos nuevamente a este programa en Singular. Hoy continuamos la entrevista que iniciamos la semana anterior con Manuela Londoño, una mujer muy joven, pero que fue víctima, como muchas personas tristemente, de la brujería. Precisamente, Manuela, dándole el saludo y la bienvenida nuevamente al programa, yo pensaba lo siguiente: cuántas niñas jóvenes que uno ve por ahí, exitosas, bonitas, que todo lo tienen y se suicidan, y yo pensaba, ¿no será porque estas personas de pronto también han pasado por situaciones similares a las que usted pasó, de ser objeto de la brujería? Seguramente, Miriam, así como a ti se te enferma el riñón, el cuerpo, se te enferma el alma, necesitamos sanidad espiritual. No en vano nuestro Señor nos envía esa gran comisión: vayan y pongan las manos sobre los enfermos, vayan, liberen al cautivo. Isaías 61, esa palabra es para nosotros. ¿Tú has conocido particularmente otros casos de niñas, de personas que hayan pasado por lo que tú pasaste? Todo el tiempo, porque cuando tú conoces al Señor, lo más lindo de Él es que Él no quiere que tú te quedes con eso guardado, sino que te lleva a ser parte de su ejército, te lleva a ser parte, un instrumento de amor. Entonces, todo el tiempo vienen estas personas, es como una llave, como una canilla que se abre, donde tú ya sabes qué está pasando, y esas personas llegan a ti y tú te das cuenta qué está pasando, y en oración y por la gracia del Señor puedes ayudarlos. Y uno pensaba, pues yo pensaba antes que la brujería, la hechicería y todo este tipo de cosas eran de gente ignorante, y ahora uno se da cuenta que eso está en todos los estratos, en todos los lugares, en todas las clases sociales, no sé. Pues Miriam, mírame a mí, Ajá. Abogada y una mujer que completamente escéptica, pasa del escepticismo a ser la enamorada de Jesús y a vivir por fe. No, respeto al escéptico, incluso me encanta predicarle al escéptico, porque siento que puedo llegar a él, porque le digo, es que no te estoy hablando desde lo aprendido, te estoy hablando desde la experiencia, soy testiga de Jesús y de la obra del Espíritu Santo, y eso nadie te lo roba. Hay autenticidad en lo que se dice. Entonces, bueno, sigamos a hablar del Espíritu Santo y cosas extraordinarias, maravillosas, pero una preguntita: cuando una persona sienta, porque este programa también tiene que ser de pronto una ayuda para tanta gente, cuando una persona sienta que su vida cambió de un momento a otro, que está pasando por una oscuridad porque no disfruta de nada, todo le parece feo, su vida es como un vacío enorme que no sabe con qué llenar, ¿qué hacer? Buscar a Dios con todo el corazón, ir a sus pies y clamar, porque Dios dice: yo he venido por los quebrantados y los cansados, y su palabra es verdad. Si tú haces ese clamor así como lo hice yo, tú vas a tener respuesta. Exactamente, que no se enreden, porque mucha gente se enreda, entonces va a donde personas también oscuras que las van a meter en un círculo vicioso del cual no van a salir nunca, o si salen muy mal. Total, y el demonio quiere imitar todo lo que es de Dios. Hay que tener mucho cuidado en la ayuda que buscamos, que sea ciertamente el Espíritu Santo y no Nueva Era, no el brujo, no la magia, no, nuestra fe es el único camino. Bueno, habíamos quedado la semana anterior en ese proceso de conversión que inició después de la liberación. ¿En qué momento usted tiene la primera experiencia con la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, el Espíritu Santo? Bueno, yo tengo un primer momento, y es cuando recibo esa descarga eléctrica. Mi cuerpo vibraba, era una vibración que se percibía somáticamente. Al principio no entendía por qué tenía esa sensación. Le cuento a los televidentes que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras, nos permite sentirlo físicamente. Hay gente que se le acelera el corazón, hay personas que sudan, hay personas que el ojo le titila, hay personas que pueden vibrar, sentir escalofrío, no sé, Él es muy dulce. Hay personas que sienten que una menta se les derrite en el corazón. Hay muchas maneras en las que Él hace latente su presencia,
iglesia y al cristiano le ha faltado formación para conocer las manifestaciones y la unción del Espíritu Santo. Que no es más que otra cosa que caricias de amor y un acto de amor de Él con nosotros. Y en el caso suyo concretamente, ¿cómo se manifestó? Bueno, ¿Cómo fue esa experiencia? Yo empiezo, la primera experiencia es que empecé a vibrar, yo no entendía por qué era el movimiento, de manera posterior encuentro una persona de fe que me guía y me dice, no, esta mujer está llena del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, y yo empiezo a sentirme la esposa del Espíritu Santo, a creer en Él, a sentir su presencia. Ciertamente mi vida ya estaba cambiando, iba en una dirección muy positiva. Esta mujer que no tenía sentido ahora tenía un camino más claro y una convicción, tenía mi mirada fija en el Señor, le estaba creyendo al Señor con el corazón, había entendido lo que era el arrepentimiento, entonces le estaba buscando. En esa búsqueda, en una vigilia, en exposición al Santísimo también, una amiga de fe del grupo me dice, hey, tú vas a recibir el don de lenguas. Yo me quedé como... Incluso a mí me sacan de esa vigilia, un momento muy doloroso porque mi movimiento, al principio cuando tú estás recibiendo carismas, puede que no los controles. Es un aprendizaje. Ajá. Siempre es un aprendizaje, requiere formación. Perdón, pero entonces estos carismas son regalos del Espíritu Santo que el Señor que te fue dando a ti en ese proceso de conocerlo más, de llenarte más de Él. Ciertamente. Aunque la vibración es la unción, es la presencia de Dios, sí. ¿Cierto? Pero ya te voy a hablar como de los carismas. El primero, que en esa vigilia que me dicen voy a recibir el don de lenguas, o conocido como glosolalia, ¿cierto? Que dice en la palabra, Dios envía su Espíritu para interceder por nosotros porque no sabemos pedir como conviene, en sonidos que no comprendemos, ¿cierto? Pero ciertamente es el lenguaje del amor, es Dios, es el Espíritu Santo operando en nosotros para que esa oración llegue al cielo. Es un desprendimiento de la razón y es el corazón orando. O sea, recibiste el don de lenguas. Exactamente, en esa vigilia, en plena adoración, en plena alabanza, empiezo yo a hablar como muy raro, en ese lenguaje que no entendemos, parece uno un chino, pero yo estaba fascinada, realmente estaba muy sorprendida porque yo dije, ¿es verdad? O sea, esto no pasó solo en Pentecostés, esto cuando la palabra dice, los discípulos estaban encerrados, orando y reciben don de lenguas y la gente pensaba que estaban borrachos, pues yo estoy viviendo lo mismo y soy hija de Dios, qué maravilla. Entonces yo estaba como, wow, esto pasa y por qué nadie me lo enseñó. Bueno, ¿y para qué te ha servido a ti concretamente ese don de lenguas? Mira, ese don de lenguas es maravilloso. Ese don es un don para la edificación personal. Es para desprenderme de mí misma y dejar que Manuela mengue y Jesús habite en mí. Es la comunicación más real, es el lenguaje del amor. Ciertamente tiene que ser el lenguaje del amor porque me ha llevado a tener un conocimiento de Cristo mucho más profundo. Obviamente el apóstol Pablo nos deja una herencia maravillosa en el libro de los Corintios, lo que le escribe a esta iglesia y le enseña cómo tener orden también con este don, pero sin reconocer que es maravilloso y muchas veces opera como un don de intercesión también. Exactamente, pero yo tengo entendido que hay el don de lenguas, pero hay también el don de interpretación. Claro. ¿Recibiste los dos? Sí, pero es cuando Dios lo quiere. No, o sea, tú no eres un mandadero del Espíritu Santo. Dios cuando quiere revelar algo, ciertamente lo revela y lo revela siempre desde el amor y te regala su sabiduría para transmitirlo. Por eso yo digo, el Espíritu Santo es el pedagogo por excelencia. Cuando usted llegó a esto, Manuela, cuando llegaste a esto, ya habías pasado por un proceso de leer la Sagrada Escritura, de meterte en esas aguas profundas del mensaje divino, ¿cierto? Mira, yo empiezo a constatar que la palabra de Dios es tan real, que la primera emoción de mi corazón es ir a la palabra. Entonces empiezo, todo llega, cuando tú te abres el corazón las cosas llegan.
en un retiro espiritual escuché de unas clases de Biblia y eso fue como música para mis oídos porque yo decía, tengo que estar allí, es que yo necesito entender qué es todo esto que está pasando. Y empiezo a ir a esas clases de Biblia y me doy cuenta que cuando era la primera vez que yo empezaba a escuchar la palabra de Dios de una manera diferente, ya no como me pasaba en la misa que nos predican la misión y uno es como, sí, bueno, pero ¿y qué pasa? ¿Cierto? Yo ya la estaba haciendo experiencia, yo estaba recibiendo esa palabra y entendía, esto es para mí, yo puedo vivir esto y esto no es ajeno a nosotros, esas promesas están ahí para que el Hijo de Dios sea consciente y de manera profunda tenga identidad de Cristo, que tenga autoridad en sus labios y que reclame esas promesas para él. Entonces empiezo un camino en el que empiezo a vivir la palabra de Dios, pero no por aprendizaje o conocimiento, sino con un corazón abierto, iluminada por la revelación del Espíritu Santo, que le cree y se permite vivir experiencias, no porque yo sea buena o no porque eso solo le pase a Manuela, porque de hecho esa es la voluntad de nuestro Señor para todos, que le conozcamos. El Espíritu Santo quiere darse a todos. Entonces no es que haya algo especial en las personas que pueden recibir carismas, ese debería ser el común denominador dentro de la iglesia de Cristo. O sea, eso es lo que Él quiere para nosotros porque esa es la herencia eterna, esas son las primicias del Espíritu Santo. Y hay algo muy bonito, has tenido una experiencia muy grande con el Espíritu Santo, pero tú te entregaste radicalmente al Señor a través del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Mira, yo le tengo una fe hermosa al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, cuando yo empiezo a vibrar y no entendía lo que estaba pasando, mi mamá tiene un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús y yo soy muy contemplativa, no sé por qué siento tanto amor cuando aprecio una imagen de la Virgen de Guadalupe o del Sagrado Corazón de Jesús. Yo lloro, inclusive lloro muchísimo, y yo le decía a él, yo quiero estar en tu corazón, ciertamente quiero estar en el corazón tuyo, y me he sentido como una hija muy mimada. Entonces, incluso una de las primeras, cuando soy orientada a entender qué me estaba pasando cuando vibraba, era en un lugar que estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, que es en Girardota, que eso es un monasterio, no recuerdo el nombre, se me escapa. Exactamente, carmelitas contemplativos. Hermoso lugar. Exactamente. Ciertamente. Y nada en Dios es coincidencia, todo es providencia. Entonces es muy lindo como Dios incluso lee todas nuestras oraciones, una oración previa, y de acto seguido en mi vida me lleva a un lugar donde tengo revelación para entender qué es lo que está ocurriendo conmigo. Todo es significativo en el Señor es un Dios detallista, con Él todo es supremamente significativo. Exactamente, decías muy bien ahora que el Señor, el Espíritu Santo, como decíamos ahora, la tercera persona divina de la Trinidad, te ha mimado, porque no solamente te dio el don de lenguas, el don de la interpretación también, te dio un don del cual se habla muy poco, incluso yo conozco demasiado poco, el don de la alabanza a través de la danza. Eso es hermoso. Bueno, ¿cómo fue que ese don? Y explícanos, porque yo sé que mucha gente no tiene ni idea. Bueno, el rey David danzaba. Es un don maravilloso, es un don de complicidad, es un don de relación, es un ministerio maravilloso que me regaló el Señor. Estaba yo en una vigilia, estaba expuesto nuestro Señor, yo estaba rendida. De hecho, en mis oraciones yo siempre le entrego mi cuerpo a Dios. Solía hacerlo, antes lo hacía como en esa entrega, como con ganas de recibirlo, pero cuando tú oras a Dios, Él se lo toma muy en serio, cada palabra que tú pronuncias. Entonces yo estaba en esa vigilia y yo ciertamente le estaba entregando mi cuerpo a Dios y mis manos se empiezan a mover de manera muy linda. Era algo que no sé explicar porque Manuela no es bailarina. Manuela no baila, pero mis manos se empezaron a elevar de una manera hermosa, y esto me empieza a pasar cada vez que yo estaba en oración o momentos muy hermosos. Empiezo a identificarlo, y las personas que ha puesto Dios en mi vida para que me guíen, le empiezo a decir, mira, me está pasando esto. Esa persona me empieza a guiar, me empiezan a orientar, incluso en un retiro espiritual, yo simplemente estaba sentada en la silla, había mucha oración alrededor y mis pies empiezan como a flotar solos,
O sea, eso de manera racional. Es que a la mujer más racional le pasan las cosas más increíbles, más locas, pero más maravillosas. Y mis pies empiezan como a flotar y yo me paro como un resorte de esa silla y delante de todo un salón empiezo a danzar y a alabar la presencia de nuestro Señor la manera más hermosa. Yo decía, wow, también estaba gratamente sorprendida y entendí cómo Dios se derrite de amor por nosotros. Y cómo todo el cuerpo alaba al Señor. Exacto, Ajá. eso es maravilloso. Y es tan hermoso como el don del sacerdote que está predicando, del cantante que está ahí y muchas veces se encuentra prejuicio con este don maravilloso, ¿cierto? Es un don que ciertamente es para el Señor. Y cuando yo lo hago, realmente es como si el mundo dejara de existir y yo estar ante algo muy santo y muy sagrado. Y es muy frecuente, ¿sientes mucho ese deseo muy frecuente de danzar para el Señor? Muy frecuente, Ajá. es muy frecuente, pero ocurre casi siempre cuando estoy en alabanza, cuando estoy en oración o incluso cuando el Señor habla a través del el Señor habla a través de todo. Cuando estoy orando por personas, el Señor se manifiesta a través de todo mi ser y se convirtió en un lenguaje de Él y mío. ¿Qué significa para ti ser adoradora? Es una entrega total del corazón, es realmente disfrutarse, gozarse la presencia del Señor, es elevar el alma, es el acto de intimidad más profundo que se puede experimentar, es un desprendimiento hasta de lo terreno porque tú eres capaz de palpar lo ilimitado. Es muy difícil encontrar palabras humanas para describir un amor tan grande. Eso es a mí me cuesta mucho cuando me preguntan describirlo, pero yo nunca me había sentido como tan respaldada, tan poseída por el Espíritu Santo, como cuando solo tiene unos ojos y un corazón para Él, para entregarle en esa comunión de todo mi cuerpo con su presencia. Eso es lo más hermoso que a mí me ha pasado en la vida, Miriam. Bueno, y además de dones, le ha dado virtudes. Le dio la virtud de la castidad, una virtud bien difícil de llevar en un mundo como el nuestro. ¿Cómo es eso? Vea, Miriam. Bueno, ese es un tema complejo, pero yo voy a dar testimonio de este tema con la verdad que hay en mi corazón. Para un joven es difícil incluso asimilarlo. Cuando mi hermano empezaba a caminar en la fe y ahí ponían este tema sobre la mesa, yo decía, no, qué gente tan loca. Fanáticos, o sea, si es una necesidad fisiológica, pues tampoco hasta allá. Dios, entonces, pero esto pasa inmediatamente, yo llego a los pies de Cristo, porque el Espíritu Santo necesita de esa pureza del corazón, y no fue porque Manuela se lo propuso o por las fuerzas de Manuela, ciertamente era la misericordia, era Dios mismo dando ese don del dominio propio, y yo paso de tener un pensamiento de que, o sea, esto es una necesidad, esto no es posible, a no entender, y paso a recibir esa gracia. No se me olvida un día, yo estaba en una capilla y estaban pasando muchas imágenes de mi vida por mi mente y yo siento un arrepentimiento tan grande y empiezo a entender lo que yo soy para Cristo. Las lágrimas no paraban. Y yo soy consciente que en esa capilla yo recibí ese don y yo lloraba por eso, lloraba, mis lágrimas no paraban. A partir de ese momento yo empiezo a ser purificada en el pensamiento y yo llevo mucho tiempo de castidad entregada a Dios y no me explico cómo mi mente o mi cuerpo tiene un dominio propio tan efectivo porque yo antes no lograba entenderlo, o sea, yo no encuentro las palabras humanas para transmitirte esta experiencia. Ciertamente es una gracia que viene del cielo. Exactamente. ¿Y cómo va ese camino
precisamente de búsqueda, porque usted quiere casarse, tener una familia, de esa persona que coincida, que compagine con ese sentir suyo, con ese deseo de permanecer en Dios? Mira, cuando tú llegas a Dios, Dios te da mucha paz, te da la certeza de lo que tú necesitas. Entonces estoy segura, anhelo casarme, anhelo poder formar una familia sin duda, pero desde la verdad, en mí se corrió un velo gigante para entender los propósitos de Dios. Incluso si entendiésemos lo que pasa cuando nos unimos sexualmente a una persona, que puede incluso, o sea, Manuela está aquí, pero no es solo el cuerpo de Manuela, es el espíritu de Manuela fusionado con otro espíritu. Dice el Génesis, serán una sola carne. Entonces tú te imaginas qué pasa cuando tú te unes a otra persona. Hay contaminación incluso espiritual. Ajá. Nosotros pensamos que es un Dios castigador, pero si tuviéramos unos lentes para ver de todo lo que nuestro Señor nos está cuidando y por qué preserva ciertas cosas para el matrimonio. Claro, qué rico seguir hablando como del tema y de todo esto, pero el tiempo se nos ha acabado. Pero así, así unos segunditos nomás. Algo muy hermoso, a raíz de ese proceso de conversión suya, su papá también está viviendo hoy en día una fe intensa, ¿no? Mira, yo vengo de una familia de tradición católica, más no de una convicción, porque dime, en muchos hogares, cuando nos sentamos, por ejemplo, a pronunciar la palabra de Dios, a leer un evangelio, a unirnos de las manos antes de cenar y elevar y ofrecer nuestro día al Señor, o acostarnos y realmente enseñarles a los hijos a que el Señor sea el centro de su vida. Estamos más preocupados por enseñarle al hijo matemáticas o inglés que esto. Entonces mi papá era un hombre frío, crecen 9 hermanos, y a pesar, cuando empieza a ver todo mi proceso, es un hombre que se le mueve el corazón y hoy en día busca del Señor con un corazón tan sincero, y es tan bonito ver esa transformación en mi casa. Maravilloso testimonio, Manuela, me encantó que haya pasado por este espacio y bueno, ojalá mucha gente comparta este testimonio, mucha gente, muchos jóvenes, muchos adultos, toda clase de personas deben conocer como esta experiencia de Manuela. De nuevo, gracias y a ustedes, los espero en un próximo En Singular. Espero que el Señor nos tenga como invitado a alguien tan especial como Manuela. Que estén muy bien.